Hola amigos de Feste Tradición, muy buenas a todos. Pues nosotros aquí encantados, aquí en esta plaza del Ayuntamiento de Alicante, para ofrecerles un amplio reportaje de la proclamación de la belleza del foc infantil 2015, la niña Daniela Guzardo y las seues dames de honor. Como siempre, ustedes van a tener cuenta de este acto, que seguro que estarán aquí los representantes de Castellón y Valencia con esos enormes ofrendas florales. De verdad, la plaza del Ayuntamiento se ha engalanado para este acto. Seguro que van a disfrutar. Les dejo ya con este amplio reportaje de la proclamación de nuestra belleza del foc infantil 2015 y las seues dames de honor. Escoltava ma mare, anava quedant-me dormida. I les seues paraules es convertiren en dibuixos, en imatges que de sobte em portaren a un lloc meravellós, ple de llum, d'aigua i de color de foc. Notava la brisa del mar, l'olor a pólvora, a masclet, com a casa. Ai! Al fons, on brillava el sol, vaig començar a veure un camp d'ones blanques que venien cap a mi, cada vegada més i més. Jo estava nerviosa, fins que vaig endevinar que eren 6 xiquetes, 6 amigues, totes vestides de princeses, amb trajes de color, joies i corones de mantellina blanca. Em digueren que era jo, sí, era jo. Era la princesa mayor d'aquell país, de llum i color, i l'escollida per portar la felicitat a tot un any de llocs als xiquets d'aquell món. Avui em desperte i me n'adone que encara estic en aquest somni, perquè els jocs i els somnis fan màgia, que quan menys te ho esperes poden fer que tot es torni realitat. alcalde d'Alacant, honorable consellera de Benestar Social, autoritats i representants d'entitats de la ciutat, representant de totes les festes,
Senyores i senyors, les fogueres van elegir l'1 de maig a les xiquetes que ostentaran l'any 2015 la màxima representació dels xiquets i xiquetes de la festa. xiquetes que volen somiar i viure el seu regnat com si d'un conte de fades es tractara. La ciutat tota, reunida en aquesta plaça, els ret homenatge. Avui proclamem a les dames d'honor de la bellesa del foc infantil d'Alacant. Per a imposar la banda acreditativa, rebem el president de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, en Manuel Jiménez i Ortiz.
en Miguel Valor i Peiró, alcalde de la ciutat, per a proclamar a Daniela Buzardo i González bellesa del foc infantil d'Alacant 2015. a todos en general, pero en particular a la belleza del foc infantil y a les seues dames de honor. Pues quien me conoce sabe que no soy amigo de los protocolos y de esas largas listas de cargos interminables enumerados de mayor a menor importancia. Y hoy mucho menos, pues realmente las importantes esta noche son ellas. Estas niñas que en tan solo unos segundos consiguieron robarme el corazón. Por ellas están todos ustedes aquí para ver cumplir su más deseado sueño festero, para emocionarnos y compartir lo que estoy seguro será uno de los momentos más especiales de su vida. Y por ellas estoy yo hoy aquí, manteniendo este grandioso acto en lo que me comprometo breve. Por ellas y por mi buen amigo y presidente de la Federación de Fogueres, Manolo Jiménez, al que quien los conocéis, y creo en esto hacemos pleno en el aforo, sabéis que no acepta nunca un no por respuesta.
Bueno, amigos de Festa de Tradición, qué alegría aquí estar con nuestra belleza del foc infantil, con la reina de las fiestas de Castellón y con la fallera mayor de Valencia, casi nada. Vamos a hacerle una preguntita a ver qué les ha parecido el acto. Bueno, Daniela, ya tienes tu banda de belleza del foc. ¿Qué has sentido cuando te la han puesto hoy en la plaza del ayuntamiento? Pues no, estaba súper contenta y es preciosa la banda y estoy muy contenta. Y con ganas de representar a todos los niños de Alicante, ¿a que sí? Sí, porque seguro que me lo voy a pasar genial y espero hacerlo lo mejor posible. Hoy lo vas a hacer de lujo, ¿a que sí, Daniela? Eso espero. Claro que sí. Bueno, también tenemos a la reina de las fiestas de Castellón, Cristina, ¿verdad, Cristina? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el acto y qué te ha parecido Daniela? Pues me encanta el acto, Daniela es súper guapa con todas sus damas y la verdad es que me encantaría volver a verlo. Y estaban todas súper guapas y les doy la enhorabuena a todas. Y tú también eres muy guapa, que coste. Muchas gracias por contestarnos. Y María, la fallera mayor de Valencia infantil, ¿qué te ha parecido el acto y qué te parece Daniela, nuestra bella del foc infantil? Pues la verdad es que Daniela ha ido muy guapa hoy, igual que sus damas. Y bueno, la verdad es que el acto ha sido muy emocionante y muy bonito. Bueno, y tú sí que conoces las hogueras también. Sí, un poco. ¿A qué vas a conocerlas más este año? Sí. Claro, y tú también. Sí. Lo vais a pasar genial, ya lo decimos nosotros. Muchas gracias, María, por atendernos. Cristina, muchas gracias. Y Daniela, gracias y muchos recuerdos a tu familia, ¿vale? A vosotros. Gracias, guapa. Gracias. Bueno, amigos, y ahora con nosotros nuestra belleza del FO 2015, la señorita Carmen Caballero Serra. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido esta proclamación de la belleza del foc infantil de Daniela? Pues tengo que reconocer que me he emocionado cuando se han abierto las puertas del ayuntamiento para que entrara Daniela. Bueno, ¿y tú cómo estás para mañana? Pues un poquito nerviosa, pero con mucha ilusión y muchas ganas de vivirlo. Ay, a ti también se te abrirán las puertas del ayuntamiento, ¿te lo imaginas ya? Sí, viendo un poquito hoy lo que ha pasado, ya te digo que me he emocionado y pensar que mañana vamos a ser nosotras las que lo vayamos a vivir, estoy súper contenta. Aquí es que hay que imaginarlo todo, mis preguntas ya sabes que hay que imaginarlo todo, ¿eh? Sí, como las entrevistas que tuvimos primeras. Claro que sí. Bueno, Carmen, que mucha suerte mañana y muchas gracias por atendernos, guapa. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y ahora, amigos de Festa y Tradición, con nosotros el vicealcalde y concejal de fiestas, don Andrés Llorén Fuster. Buenas noches, don Andrés. Hola, muy buenas noches. Y gracias por atendernos, que es usted muy amable siempre. Un placer, como siempre. Bueno, un año más la proclamación en la plaza del Ayuntamiento de la belleza del foc infantil. ¿Qué le ha parecido el acto? Pues yo creo que a mí me ha gustado y creo que a todo el mundo también. Ha sido un acto ágil, un acto muy alicantino, muy festero, muy emotivo también. Y con un buen montaje para proclamar a nuestras máximas representantes infantiles, con ese gran escenario de fondo que es la fachada del Palacio Consistorial. Y bueno, yo creo que ha sido un acto además rápido y sobre todo vivido con mucha intensidad y mucha emotividad, principalmente por las niñas. Yo creo que ha estado muy bien. Y el sitio está precioso. Algunos decían que el teatro principal, otros la plaza del Ayuntamiento. ¿Usted se queda definitivamente con la plaza del Ayuntamiento? Sin duda, es verdad que hay que hacer un esfuerzo mayor porque hay que acondicionarlo todo, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Como marco como es en la principal plaza de nuestra ciudad, yo creo que no hay otro. Precioso, de verdad. Y Daniela y sus damas encantadoras, ¿verdad, sí, Daniela? Bueno, estaban las 7 guapísimas, Daniela es un encanto, las damas también. Hay un equipo y una piña ahí tremenda y la verdad es que bueno, hay un grupo fenomenal, estamos muy contentos y hoy era un día ellas para vivir con ilusión, para disfrutar, porque hoy empieza oficialmente su reinado y estoy seguro que lo van a aprovechar así hasta el final, hasta el último día, con esas ganas, con esa ilusión, con esa inocencia de niñas y con esas ganas también de hacerlo muy bien, de representar a Alicante y a la fiesta de los Fogueres. Bueno, vamos a estar de representados de maravilla, eso ya se lo digo yo porque son encantadoras, de verdad. Muchas gracias por atendernos, don Andrés. Gracias a vosotros, como gracias, siempre. Buenas noches. Y ahora con nosotros aquí en las cámaras de Festa y Tradición, ¿cómo iba a faltar usted? Si usted no puede faltar, don Manuel Jiménez, el presidente de la Federación de Fogueres. ¿Cómo está? Bien, muy contento. ¿Y el acto qué tal le ha parecido? Pues bien, muy ágil, que es lo que queríamos. Se pretendía hacer un acto rápido, donde realmente las protagonistas fueran ellas.
la belleza del foc infantil y sus damas de honor, y yo creo pues que ha salido bien. Daniela estaba preciosa, las damas también, y sobre todo han disfrutado mucho, que es de lo que se trata, que hagamos las cosas para que ellas sean protagonistas y lo pasen bien. Si además es breve, la gente está a gusto y todo funciona bien, pues perfecto. Y los que dicen teatro principal, plaza del ayuntamiento, ¿tú te quedas con la plaza del ayuntamiento? Si me quedo con la plaza del ayuntamiento porque caben exactamente el 50% más de público que había en el teatro. Entonces, antiguamente las comisiones que te sacaban una chica o una niña del fuego solo tenían 10 o 15 entradas, hoy en día han tenido 30 y alguna. Entonces, claro, son más personas de las comisiones que pueden ir las madrinas o candidatas que han sido compañeras de ellas, y al final podemos atender a todo el público que merece la fiesta, y sobre todo en este espectáculo que va dirigida a las máximas representantes. Siempre y cuando tengamos espacios donde haya más capacidad, yo lucharé mucho para que la gente de la fiesta pueda ir cuanta más, mejor siempre. Y las actuales bellezas infantiles 2015 también han ido muchas. Esto es importante. Estaba casi todas, ¿no? Estaba la tribuna llena, damas de honor había muchísimas. Bueno, si es que es lo que hay, ahora ya empieza el año de ellas, empiezan a disfrutar y sobre todo pues empiezan ya a ver que se va consumiendo también su ejercicio, y de cara a Fogueres pues están todas muy emocionadas, ¿no? Y eso es lo bonito, que esas niñas pasen un año y una etapa maravillosa. Y el marco incomparable, de verdad, el escenario es incomparable, es precioso. El marco es estupendo, también es verdad que ahí tenemos una empresa que la ornamentación floral ha sido extraordinaria, cada año diferente, van buscando siempre qué formas darle a la plaza para darle ese color con el rojo, que yo creo que a veces es difícil, ¿no? Y bueno, yo creo que lo han bordado muy elegante, muy fino, muy propio, además muy algo que se identifica mucho con la fiesta, que es esas flores, esas formas redondas y con esas rayas. A mí me ha gustado muchísimo. Que tiene mucho trabajo, no se crean ustedes, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y también un coste que gracias a Dios pues podemos ir asumiendo poco a poco. Poco a poco, que es lo importante. Bueno, Manolo Jiménez, muchas gracias por atender a Festa y Tradición y felices Fogueres ya. Gracias a vosotros y felices Fogueres para todos. Bueno, amigos de Festa y Tradición, y ahora con nosotros vamos el indumentarista que se ha encargado de hacer todo el vestuario de la belleza y las damas de honor, tanto adultas como infantiles. Don Miguel Ramos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿A qué está usted agotado? No me diga que no. Sí que estoy agotado, pero bueno, pero aguantaré todavía para mañana, no hay problema. Cuéntenos alguna anécdota de los trajes. Uy, anécdotas, pues de todo puede haber, porque por ejemplo en el caso de nuestra Carmen, pues es que nos falta tela para llegar al final de la falda, por ejemplo. Y luego anécdota, pues una cosa muy graciosa con Daniela, cuando la recogieron para llevarla a la tienda a tomarle las medidas, le preguntaron, ella no sabía ningún color, ni había visto el espolín ni nada, y le preguntaron que cuál era su color preferido, y pues mira por dónde soltó así. El mío es el morado, a mí me encanta el morado, es un color que me encanta. Claro, cuando ella llegó y vio la tela que era la que le regalaban, que era morada, pues no veas tú los ojicos que se le pusieron a la chiquilla, O sea, que lo adivinó. No es que lo adivinó, es que le gusta ese color y lo hemos adivinado sin querer, porque nos gustó a todos. Qué bien. Muy bien, ha sido una coincidencia, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y Daniela, de verdad que también es un encanto. Daniela es una dulzura de niña, porque tiene un comportamiento súper educado de persona mayor, pero luego es que es una niña y claro, le sale su espontaneidad, su forma de ser, su alegría, dicharachera, no para de hablar, además te da unas explicaciones detalladísimas, como si fuese ya con 15 o 16 años. Muy bien, la chiquilla, muy bien. Y Carmen, no digamos, de verdad, una dulzura. Carmen es que no me la imaginaba así, me la imaginaba como una persona como más seria, más estirada, y esto es lo contrario, porque es más llana que los platos, o sea, increíble. Muy bien. De verdad que sí, uno puede atestiguar lo que la conocen de muchos años, de verdad, del barrio, de toda la vida, Carmen, y de verdad encantadora. Pues yo muy bien, muy contento además con ella. Pues se ha quedado usted contento, todos contentos y el vestuario precioso, así que vamos a tener unos Fogueres geniales. Eso, hombre, claro, eso es indudable que las vamos a tener. Pues natural. Bueno, don Miguel, muchísimas gracias por atendernos y que descanse, que ya se lo merece. Sí, ganas tengo de irme a descansar un ratito. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y ahora, aparte de seguir teniendo a Daniel aquí a nuestra belleza del foc infantil, tenemos a don Juan Aznar y Amparo de Vives y Marí de Valencia, creadores de este espolín tan maravilloso, ¿verdad, don Juanvi? Pues sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de cómo ha quedado el espolín
y que es una criatura preciosa para llevar esta joya. Nos lo explica un poquito, además dice que era su color favorito el morado. Que nosotros teníamos telepatía y lo sabíamos. Yo creo que para explicarlo mucho mejor Amparo. Bueno, pues Amparo nos lo va a explicar un poquito, ¿vale, Amparo? A ver. Pues como veis el espolín es, nosotros le hemos llamado al color morado heliotropo. Es un morado, pero bueno, también es lila, como le gusta a Daniela. Está trabajado aproximadamente con 42 colores, lo que son todas las flores, y lleva también varios metales. Es una tela especial por lo complejo que es su elaboración y bueno, el que a la vista está el resultado. Una preciosidad y todo artesanal. Todo artesanal, sí, 100% manual, como los espolines de verdad, vamos, los de toda la vida. La verdad que se ha quedado precioso y nuestra belleza del foco infantil lo va a lucir de lujo. Hombre, ya lo luce, ya lo está luciendo desde hoy. Aunque ella ya estaba muy contenta el día que lo vio. Que Sí. me han chivado que es su color favorito y que al final se le escapó un poquito al papá de decírselo. Le dije a mi padre que era mi color favorito. ¿Y tu papá, como es tu papá, sabe cuál es tu color favorito? No, porque tengo 4. Ah, bueno. Tiene 4, madre mía, tiene 4 colores. Hace muy bien, No, pero pues era más fácil acertarlo entonces, como eran 4. este le encanta, que sí, Daniela. Pues que lo luzcan muy bien, ¿vale? Bueno, don Juanvi, muchísimas gracias por gracias atendernos. a vosotros. Amparo, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, amigos, pues hasta aquí este reportaje de la proclamación de la belleza del foc infantil y de les seues dames d'honor. Aquí, desde la Puerta del Sorel, uno de nuestros patrocinadores, nos despedimos de todos ustedes, esperando que lo hayan pasado bien y les haya gustado este reportaje. Seguro que sí. Donde está la fiesta y la noticia, estará Festa y Tradición por todos ustedes. Gracias a todos por su atención y hasta muy pronto.